Bueno, Mónica, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola, muy buenas noches desde aquí, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá en el programa. Tenía muchas ganas de hablar con vos, de estar hablando con Mónica Crespo, escritora que, bueno, vive en España. Así que, bueno, hay una pequeña diferencia horaria. Bueno, Moni, antes de hablar de tu libro, voy a mostrarlo, me encantó. Se llama Las Madres Secretas, un libro de cuentos que mezclan, bueno, lo realista con lo fantástico. Hay toques de humor, bueno, hay de todo, ¿no? Hay la presencia animales, bueno, hay de todo. Ahora hablamos un poquito. Pero antes de hablar del libro, quería preguntarte, bueno, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? ¿Por dónde arrancaste? Uy, pues es que eso ya es casi como la prehistoria, porque ya me estoy haciendo muy vieja, pero yo tengo el recuerdo de estar siempre con un libro entre las manos y que mi mayor regalo cuando era niña era un cuento, ¿no? Mi madre me leía desde que era muy pequeñita y siempre, pues bien, los cuentos de la tradición, vamos, los clásicos desde Caperucita Roja o La Cenicienta, o luego pues ya cuando descubrí, bueno, pues El Señor de los Anillos, todo, Tolkien, es decir, todo ese tipo de literatura fantástica, pero en estos mundos épicos, ¿no? Que me sobrecogieron cuando tenía pues 9 años y que ahí los devoré. Y luego ya vas enganchando con todas las lecturas que te van llegando, porque realmente yo no tenía un criterio lector que discriminara demasiado, sino que lo mismo leía Ana Karenina que leía, no sé, cualquier otra cosa que llegara, ¿no? A Kafka lo descubrí por curiosidad, a Cortázar lo mismo, y fui conformando como una serie de lecturas que después, siendo ya mucho más mayor, me he dado cuenta de que estaba bebiendo de diferentes tradiciones y que vas también haciendo tuyo todo ese mundo, ¿no? Y ese bagaje literario, por decirlo así. Bueno, además que autores, ¿no? Tolstoy, Kafka, Cortázar, increíble. Moni, y bueno, ¿en qué momento decidiste empezar a escribir vos? ¿Cómo surge? Para mí fue algo muy natural, porque yo creo que quien lee y se pasa la vida leyendo, llega un momento que también tiene como una voz interior que también te va contando historias, ¿no? Entonces, cuando era más pequeña, pues escribía canciones, porque siempre estaba canturreando, y llegó un momento que necesitaba como transcribirlas, fijarlas de alguna forma, y luego pues todos los pensamientos, anécdotas, historias que se te ocurren, eh, pero que no sabes cómo darle una forma literaria ni una forma narrativa. Y para mí creo que fue en ese momento de la adolescencia en la que ya se me han agotado determinadas lecturas y que descubrí pues Isabel Allende, o sea, una vez que acabé con todo Tolkien o otro tipo de lecturas, o Poe, me di cuenta que contar en clave de relato fantástico o de en clave, digamos, del mundo maravilloso de Isabel Allende o García Márquez, esa forma de cifrar la realidad y tratar de contarla, para mí podía ser una vía de investigación. Empecé a escribir algunos cuentos de una forma totalmente pues, intuitiva e inconsciente. Bueno, esto que decís es muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de Las Madres Secretas, libro que recomiendo. Bueno, y si están en España, se consigue seguramente más fácil que en Argentina. Publicado por la editorial Base. Bueno, hablas, digamos, de temas todos vinculados a la maternidad, pero igualmente hay mucho fantástico, ¿no? Digo, por ahí hablas de cosas realistas, que en algún momento se dispara algo fantástico, con toques de humor, hay, bueno, por ahí un poco de sarcasmo en alguna parte. Bueno, primero contame cómo fue el proceso de escritura de estos cuentos, digamos, cómo fue el proceso de selección. En algún momento tenías una serie de cuentos acumulados y decidiste buscarle un hilo y elegir los que tenían que ver con la maternidad. ¿Cómo se fue dando? Yo creo que hay un cuento que para mí es clave, que es El Instinto. Lo empecé a escribir en el 2008. Además, lo escribí meses antes de viajar a Buenos Aires, porque yo estuve luego haciendo allí una estancia y estuve unos meses allí. Y en torno a ese cuento, en torno al instinto, se fueron como conformando, fueron saliendo otros cuentos, pero yo no tenía una intención primera de escribir sobre la maternidad. Sin embargo, me daba cuenta que todos nosotros salían mujeres con hijos, con gemelos, con mellizos, historias, relaciones de pareja, y llegó un momento en que hay otros cuentos que no han entrado a formar parte de las madres secretas, pues porque los he discriminado, pues porque me parecía que por calidad o temática o extensión o incluso desde un punto de vista de registro no me interesaban, pero que sí había un cuerpo
de cuentos que dialogaban entre sí, ¿no? Y que ese primer cuento, El instinto, para mí tenía muchísima fuerza y me abría como un hilo de argumentación narrativa, si se puede decir así, para reflexionar entre lo que significa lo cultural y lo instintivo y la construcción de la maternidad como todo un discurso que que hemos ido interiorizando y que construye nuestro imaginario. Bueno, sabes que nombrás El instinto, que es uno de mis cuentos favoritos del libro, que habla de, bueno, hay una hija depredadora, ¿no? Eh, Sí. Contame, cuando hablas de esto, bueno, ¿cómo nace la historia? ¿Cuál fue la imagen disparadora que dio inicio a ese relato? Pues mira, esto no lo he contado nunca, pero estaba con mi sobrina, que tenía ese momento, pues yo creo que tenía 4 o 5 añitos, y se estaba comiendo un entrecot o un solomillo, no me acuerdo lo que era, muy poco hecho, extremadamente sangriento, y a mí esa imagen me impresionó, ¿no? Porque a mí pues la carne cruda pues, no me gusta, A mí tampoco. me perturba, ¿no? Y me imagino que ya había algo en mí que estaba ahí ya con una serie de ideas, con una serie de imágenes, y empecé con esa imagen, ¿no? De esa avidez, de ese gusto por la sangre y por la inocencia, y porque hay algo que siempre me ha interesado muchísimo, que es la violencia en la infancia, ¿no? Y desde la ingenuidad y desde la ternura y esos ojazos negros y esas pestañas maravillosas de mi sobrina, bueno, que ahora ya es mayor, pero entonces era una niña, y que son como instantes que te sobrecogen y sin darte cuenta luego empiezas a escribir sobre ello y te lleva... El cuento salió así del tirón en 2 momentos. Entonces, bueno, pues Después, fue como un gran digamos, regalo. se nota que hay mucho trabajo de corrección, de buscar las palabras exactas. O sea, ¿hubo mucha corrección? A mí lo que me suele pasar es que generalmente los cuentos me vienen del tirón. O sea, hay una imagen o hay algo o una pregunta o una frase, por ejemplo, en Los gestantes, la frase inicial es la frase con la que empiezo el cuento. Entonces, una vez que lo escribo todo el tirón, que es una especie como de estado de gracia, por decirlo así, luego sí me dedico a releerlo, pero sobre todo para mí el trabajo consiste en entender bien cuál es el sentido y de qué manera puedo articular un discurso y un significado con ese cuento. Bueno, hablaste de los gestantes, que es donde, bueno, hay una persona, un hombre, que es el que dice está embarazado. Eh, ¿Cuál fue, digamos, o la imagen, o qué es lo que querías contar con ese texto? Salir un poco de, digamos, de lo clásico. Sí, la verdad que un día, es que no me acuerdo dónde estaba, pero me vino esa frase y la escribí, la apunté porque me pareció como una especie de enigma, ¿no? Y me suele pasar con muchos textos bueno, parece que se van como escribiendo en segundo plano, y para mí luego es toda una labor de investigación y de ponerme en esa hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente un hombre se quedara embarazado y llevarlo al límite, hasta donde yo soy capaz de llevarlo? Está bueno esto, ¿no? De escribir relatos planteando hipótesis, esto de qué pasaría si, ¿no? Es muy interesante. Bueno, el nombre del libro, Las Madres Secretas, sale de un relato, La Ofrenda. ¿Cómo fue ese, digamos, ese proceso de selección del título? ¿Por qué elegiste que se llame Las Madres Secretas, que forma parte de ese relato? Sí, pues esto también me di cuenta de que Las Madres Secretas, que estaba dentro de la ofrenda, que mientras escribía ese cuento me estaba encontrando también como una especie de no sé cómo decirlo, ¿no? Como si realmente estuviese llegando al huevo, ¿no? Al huevo del libro, donde ahí estaban muchísimas ideas, estaba concentrada muchísima temática, y que además en una de las frases aparecía, del cuento a la ofrenda, aparecía el título del libro, y no sabría decirte por qué, ¿no? Pero hay una frase en el libro que dice algo así como: así somos las madres secretas, y reflexiona sobre la culpa, sobre el miedo, y sobre la tradición, ¿no? Y ese testigo que se va pasando entre madres e hijas a lo largo de varias generaciones, y cómo a veces el silencio perpetúa determinados modos de estar en el mundo, formas de relacionarnos y de ser mujeres y madres, ¿no? ¿Y para vos que no sos madre, qué te atraía de la temática?
Bueno, me imagino que yo creo que todos, independientemente de si somos madres o no, vivimos en una realidad donde la maternidad tiene un peso enorme, ¿no? Y somos hijas y hemos visto las relaciones entre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. A mí me interesa mucho ese mundo y sobre todo me interesaba llevarlo a la literatura porque no escribí con este objetivo, con este propósito que suena como muy ambicioso, muy prepotente, pero me di cuenta de que en esa necesidad de escribir que yo tenía, necesitaba encontrar respuestas a esas relaciones, ¿no? Esas relaciones humanas y también a mi propia posibilidad de ser madre o no serlo, a mis propias preguntas como mujer. Entonces ahí sí había todo un proceso de indagación personal y de introspección. Moni, y en cuanto a la aparición de algunos animales, por ejemplo, hay una leona que está en Gamunia, el relato que abre el libro, después aparecen las aves, bueno, tenés algunos animales que aparecen. ¿Qué es lo que te atraía, ¿no? De contar también desde salir de seres humanos para contar de otro lugar, correrse un poquito de por ahí lo que uno puede conocer, ¿no? Sí, no dejamos de ser animales, somos No, sí, mamíferas, sí. mamíferos y hay veces también que me parece que tenemos una mirada muy acotada a nuestra realidad humana, ¿no? E integrar lo natural, porque hay veces que se reflexiona sobre la maternidad como si fuera una realidad puramente orgánica o biológica, sobre todo cuando las mujeres se quedan embarazadas, parece que dejan de ser sujetos, dejan de tener una identidad y son solamente úteros donde crece un ser. Y entonces es muy contradictorio que por una parte esté muy presente esa forma de entender el proceso de la maternidad como un proceso biológico y dejemos fuera todo lo que tiene que ver con lo animal y por otra parte a nivel cultural está como muy construido el ideal de la maternidad, es decir, hay todo un relato cultural y una serie de imágenes asociadas y me parece que hay como una especie de disociación, ¿no? Yo quería integrarlo todo y precisamente con lo fantástico, trascender un poco los límites del realismo me permitía jugar un poco a esa transgresión y a ir un poco más allá. Sí, es interesante lo que contás, ¿no? Porque también es mostrar otro costado de la maternidad, ¿no? No todo color de rosa, ¿no? Hay otro lugar, otra mirada. Y hay un relato en el que, bueno, una persona alquila un vientre para ser madre y es terrible lo que en un momento dice, yo noté así con mis palabras, acá tomé nota, no sé si quería ser madre o si quería la idea de ser madre, o sea, lo que por ahí está como estipulado en la sociedad. ¿Te interesaba también hablar un poquito de eso? Sí, mucho. De hecho, yo creo que todo el texto, bueno, todo lo que son los cuentos del libro intenta dialogar con eso, ¿no? Con ese ideal, con ese relato mítico, con ese lugar al que queremos llegar muchas mujeres y por una cosa o por otra quizá no llegamos o no llegamos de la manera en que supuestamente debemos de ser madres y mujeres. Claro. Y digamos, una contradicción constante. Entonces, el personaje esta pareja lucha por intentar ser padres, finalmente lo consiguen a través de un vientre de alquiler, pero el proceso es mucho más complejo de lo que puede parecer de forma abstracta, ¿no? Sino que luego ella se da cuenta de que no consigue construir un vínculo con su hija, que la siente ajena, extraña, y se para a reflexionar sobre si lo que realmente quería era bueno, pues encajar en ese molde, en esa idea de la Claro. maternidad. Claro, y también esto de encajar en la sociedad sería, ¿no? Moni, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de algún relato? Claro, yo encantada. Dime qué te gustaría. Tenés, mira, a mí me gustó mucho el libro en general. Eh, Mira, bueno, es terrible, ¿no? El relato, pero me gustó mucho el de gemelos, y Vale. bueno, estos dos hermanos, obviamente siendo gemelos, que muere uno y la madre, bueno, quiere hacer pasar a uno por los dos. Si puede ser un fragmento de ese, o si no, el que Pues vos quieras, ¿no? encantada. Sí, sí, de hecho, hoy cuando estaba ahora antes de entrar, estaba con el libro en la mano y estaba pensando que este nunca lo he leído Oh, ni lo he buenísimo, mencionado así. buenísimo. Y además es que es un cuento que me encanta porque para mí es un pequeño homenaje a Cortázar y al cuento Cartas de mamá, humildemente. No, bien, 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 muy bien. Es muy bueno el relato, me gustó mucho. Vamos cuando quieras. Bueno, pues voy con ello, un segundito, que me voy a buscar la página.
¿Qué leo? ¿Una Sí, un página? fragmento, ¿Dos? sí, una Un página, sí, fragmentito. una carilla. Bueno, tú me paras. No, no, cuando vos quieras, una carilla si querés, o donde veas que tenga un cierre interesante. Bueno, gemelos. Cuando se ahogó, todo quedó en silencio. Estaba en el agua tibia. Me acerqué y no pude hacer más que tomar su cuerpo de rana muerta. Lo envolví en una toalla blanca, me senté con él en mi regazo. Su cuerpo desmadejado estaba caliente y suave, como siempre. Me acuné a mí misma con él. No pude llorar. Así que lo abandoné en el suelo, envuelto como una crisálida, y tomé a mi ahora único hijo, sacándolo del agua de la bañera. El sonido del gotear de su cuerpo me hizo reaccionar y ocuparme de él. El cordón que solía ponerles en las muñecas se había desprendido. Eran tan idénticos que ni yo misma los distinguía. Ahora no sabía cuál de mis dos hijos seguía vivo. Decidí que los dos. John sería Eric y Eric sería John. Nadie lo notaría. No permitiría que me juzgaran. Vestí a mi hijo vivo, cuya identidad se había duplicado, y vestí a mi hijo muerto, que se había desvanecido. Ya nada sería lo mismo, pero debería serlo. Terrible, ¿Hasta terrible. aquí? No, muy bueno el libro, el relato. Las Madres Secretas, Mónica Crespo, publicado por Editorial Base. La verdad que me gustó mucho. Bueno, posiblemente en Argentina no se consiga fácil, pero bueno, en España lo consiguen. Moni, quería preguntarte si hay planes o alguna posibilidad de publicar en Argentina. ¿Tenés en mente o está en tus planes por ahí buscar editorial en Argentina, algún libro, mismo este Sí, libro? sí, bueno, la verdad que había algún proyecto antes de la pandemia para publicar en Argentina Las Madres Secretas con una editorial. Y bueno, no sé si se podrá finalmente retomar esa propuesta, porque la pandemia llegó y se llevó, como tantas otras cosas, pues también esta propuesta, pero me encantaría. Así que bueno, que ojalá se pueda publicar allí. Me encantaría que llegara a las calles de Buenos Aires. Y bueno, pues no sé, ya te contaré, ojalá que sí, Ojalá, que ojalá que se llegue, la pueda verdad que es retomar. un libro que vale la pena, ojalá que llegue, que se dé con la editorial. No demos nombres por la duda, porque por ahí no se da con esa editorial y se da con otra. Moni, para finalizar, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás trabajando? ¿Algún proyecto en el que estés actualmente? Mira, pues estoy intentando revisar y darle forma a un libro de cuentos, de esta forma un poco así atropellada en la que yo hago las cosas, que es que cuando de repente me doy cuenta que tengo algo que me obsesiona es cuando me pongo a trabajar sobre ello. Y creo que tengo ya como la posibilidad bueno, pues de tener un libro. Estoy revisando pues precisamente para ver cuáles podrían formar parte de esta nueva colección. Y en esta nueva colección, ¿cuál sería el hilo o la temática? Pues quizá, bueno, sí, la idea de la muerte y de la vida, ¿no? La idea del renacimiento, quizá, por decirlo así. Uy, qué Sí. interesante. Qué interesante. Ojalá, bueno, ojalá pronto llegue a las librerías también. ¿Vas a estar en el proceso de una búsqueda editorial o ya tenés editorial? No tengo editorial todavía porque todavía estoy un poco, pues eso, intentando. Yo la verdad que tardo bastante en dar el paso de lanzarme a buscar editorial hasta que no estoy muy convencida y sobre todo hasta que no he conseguido, como me gusta mucho que haya como un relato interno, una relación entre los cuentos. Entonces estoy un poco en ese proceso que también es muy divertido, pero que también lleva tiempo, ¿no? El ajustar bien las piezas de tal forma que cuando el cuento, o sea, cuando el libro esté ya fraguado, pues que tenga más cohesión. Muchísimas gracias, Mónica Crespo. Un placer hablar con vos. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias a ti, Mauro. Un placer enorme y bueno, hasta cuando quieras. Un beso grande y bueno, y algún día Beso. nos cruzaremos. Beso grande. Ojalá. Chao, chao. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, chao, chao. Adiós.